¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema interesante que es cómo obtener muchos periquitos. Y bueno, lo vamos a hacer pues, a partir de una sola pareja. Pues bueno, ya muchas personas cuentan con alguna parejita en sí y pues nosotros como criadores siempre lo que estamos buscando, ¿no? Tener pues a lo mejor nuestras jaulas o nuestras pajareras llenas de distintos ejemplares, de distintas mutaciones. Y bueno, pues es muy fácil obtenerlos. A partir de una pareja pues vamos a ir sacando más. Y bueno, si ya vieron pasados videos, pues ya vieron cómo es pues seguir con lo que es la línea de sangre o nuestras líneas de cruzas. Pues también se podrían emparejar entre parientes, siempre y cuando pues no contengan o no tengan algunas deficiencias físicas en el ejemplar, en cada ejemplares. Bueno, como les mencionaba, vamos a iniciar con una pareja en sí, que igual es de fácil adquisición. Nosotros pues, las podemos encontrar ya sea en tiendas de mascotas, en algunos mercados o igual con algunos conocidos o amigos cercanos o vecinos que tengan muchos ejemplares, pues ya nos pueden proporcionar alguna pareja. En este caso, pues bueno, nosotros vamos a juntar a una pareja pues simple. Aquí nada más lo vamos a poner como ejemplo, no lo vamos a visualizar por mutaciones ni nada por el estilo ahorita, ya que independientemente de los periquitos que ustedes tengan, pues bueno, les van a salir más o menos mutaciones. Y bueno, como nosotros sabemos, pues de muchas de una pareja en sí, pues nos pueden salir en promedio de 5 hasta 8 ejemplares. Vamos a tomar nosotros ahorita como un promedio de 5 ejemplares que nos van a salir, o 5 pichones, que son los que comúnmente sacan lo que es la pareja. Igual esta pareja pues bueno, la vamos a poder pues, reproducir año con año, aunque existen varias personas pues que las reproducen 2 veces al año, pero creo que ya sería un poco el desgaste que tengan nuestros ejemplares. Bueno, nosotros vamos a juntar a esta pareja en el primer año y pues nosotros vamos a obtener que son 5 ejemplares, como les comento, van a ser distintas mutaciones. Ahorita no vamos a tomar pues de ejemplo qué mutaciones obtendría de esta pareja en sí, sino que bueno, va a ser nada más para ejemplificar. En el primer año pues bueno, vamos a tener lo que son los 5 ejemplares. Recuerden, esto es solamente un promedio. La cantidad de pichones que nos salgan en cada nidada pues va a depender de muchas circunstancias, como por ejemplo lo que son las alimentaciones de los periquitos o de nuestra pareja en sí, la edad que tengan también es un factor importante, la vitalidad con la que cuente, en este caso el macho, de qué buena cepa de criadores venga también, ya que hay unos ejemplares pues bueno, que siendo a lo mejor teniendo la edad y la alimentación, aún así no nos concreten lo que es la fecundación de los en este caso de los pichones, de los huevos. Pero esto ya va a depender de cada pareja y bueno, de cada criador al que se lo hayamos adquirido o comprado. Ya independientemente de esto, pues bueno, vamos a obtener nosotros como un promedio general de 5 pichones por año para ejemplificar lo que son como la media de lo que nos nace a los criadores en sí. Como les comento, puede ser a lo mejor que no nos nazca ninguno o también que nos nazca solamente un pichón, pero bueno, esto ya es dependiendo de los factores que ya les había comentado. Ok, bien amigos, pues ya saben, suscribirse, compartir el contenido y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada que subimos nuestros videos. Bien, si esta tendencia la seguimos al segundo año, pues vamos a aportar que ya serían un total de 10 periquitos los que tengamos nosotros en nuestro pequeño aviario. Ahora bien, si ya en este segundo año ya podremos cruzar lo que son los periquitos del primer año que nos salieron, ya que ya tendrían un año en total. Siempre y cuando obviamente seguir pues, las recomendaciones que ya les había mencionado en pasados videos. Pues si no es conseguir a lo mejor algún otro ejemplar de otro criador, pues seguir lo que es la línea de la consanguinidad, siempre y cuando, pues como comentaba, que no se vean defectos genéticos. Bueno, ya con esto, pues nosotros vamos a tener un total de 10 periquitos. Ahora bien, si sumamos a lo mejor uno del primer año y sigue con la tendencia de 5, ya serían 15 periquitos en un total en un plazo de 2 años.
ya sería una gran cantidad de periquitos. Ahora imaginemos que si iniciamos con una sola pareja y los 5 iniciales también los juntamos con algunas parejas que le hayamos adquirido aparte, o si no las adquirimos, cambiamos a lo mejor 2 para hacer en total 3 parejas, ya van a ser pues una gran cantidad de ejemplares que vamos a tener para el segundo año. Bien, en todo esto pues bueno, van a surgir ciertas pues problemas ya con la gran cantidad de ejemplares. Nosotros los que podemos hacer pues ir cediendo algunos ejemplares que pues bueno, por sus mutaciones no nos agraden pues bien para nuestros proyectos. Pero también pues podemos pues irlos vendiendo a algunas personas que nos los vayan solicitando. Ya de aquí pues vamos a ir sacando pues un poco efectivo para que nosotros podamos solventar los gastos de alimentación, porque no va a ser lo mismo tener una pareja con su alimentación de diario a tener 30 o 40 ejemplares. ¿Cuánto va a ser el costo de manutención de esto? Entonces también los periquitos son pues caros, por así decirlo, dependiendo de la cantidad que vayamos a tener. Entonces siempre debemos de ver ahí nuestro punto de equilibrio o la cantidad de ejemplares que nosotros vayamos a permitir tener en nuestro aviario, ya que a más cantidad pues bueno, van a necesitar más espacio, van a necesitar pues más cosas que para su vida diaria. Como les comentaba, si seguimos con esta tendencia pues vamos a llegar a tener alrededor de 20 periquitos con una sola pareja. Entonces nosotros vamos a tener una mayor cantidad de periquitos en nuestro aviario. Los problemas pues van a ser muy notorios, ya que los periquitos son muy territoriales y bueno, van a existir pues pleitos y peleas entre ellos. Y más si a eso le sumamos que ustedes o algunos criadores hacen sus crías o reproducciones en una voladera, el espacio por las peleas por los nidos y las hembras pues va a ser muy fuerte, llegando a tal grado que pues bueno, van a existir algunas bajas o pérdidas, desgraciadamente. Pues les comento alguna al inicio, cuando yo estaba en esto de criar, también pues puse a criar en una voladera y bueno, lamentablemente tuve varias pérdidas debido a esto. Entonces por lo cual sí les menciono que mejor se críe por separado. Bien amigos, pues no me queda más que decirles hasta la próxima. Adiós.